¿Qué tal a todos? Veamos la implementación de la autenticación de usuarios con Firebase y el SDK de Facebook. Esta es nuestra pantalla principal de acceso, la cual hemos utilizado en esta serie de videos sobre los diversos métodos de autenticación. En resumen, al presionar el botón de Facebook y ser autenticado, accederemos a la pantalla de bienvenida, mostrando el correo del usuario y el proveedor de servicio con el que ha accedido, que en este caso es Facebook. Al presionar el botón Salir, volveremos a la pantalla de autenticación. Este es uno de los sitios de la documentación para la autenticación con Facebook, que utilizaremos como guía para realizar la implementación. Vamos a comenzar por habilitar el servicio de autenticación con Facebook desde la plataforma Firebase. Hacemos clic en el acceso directo de la autenticación y en la pestaña Método de acceso, damos clic en el botón Agregar proveedor nuevo. Hacemos clic en el icono de Facebook y habilitamos el servicio. La información que nos solicita la vamos a obtener desde la plataforma de desarrollo de Facebook, por lo que necesitamos registrarnos como desarrolladores. Al hacer clic en el botón de registro, la plataforma detecta si ya contamos con una cuenta de Facebook iniciada en el navegador. De encontrar alguna cuenta, usted tiene la decisión de registrarla o elegir otra. En este ejemplo, nos registraremos como desarrollador con esta cuenta. Una vez ingresada nuestra información, haremos clic en el botón Crear App. Escribimos el nombre de nuestra app y proporcionamos un correo de contacto. Agregamos el caso de uso de autenticación con el inicio de sesión y damos clic en Siguiente. Omitimos la opción del portafolio comercial y nos dirigimos al panel de la plataforma. Una vez dentro del panel, desplegamos la configuración de la app y pulsamos en la opción básica. Copiamos el identificador de la app, regresamos a Firebase y lo pegamos en el ID de la app de Facebook. Repetimos la operación con la clave secreta de la app y guardamos los cambios. Es posible integrar Facebook en nuestra aplicación a través de la instalación del SDK o por medio de dependencias en el archivo Gradle de nuestra app. En este ejemplo vamos a realizarlo por medio de dependencias. Copiamos el siguiente bloque de funciones y lo pegamos en el archivo Gradle a nivel de proyecto. Ahora copiamos el repositorio Maven, lo pegamos dentro de la función repositories y sincronizamos los cambios. Copiamos la dependencia para el inicio de sesión de Facebook, la pegamos en el archivo Gradle a nivel de módulo y sincronizamos los cambios. Copiamos los siguientes elementos string y los pegamos en el archivo strings.xml, ubicado en el directorio values. Dicho directorio se encuentra dentro del directorio res, el cual concentra los recursos del proyecto. Ahora colocaremos la información que solicitan los elementos string, y la vamos a obtener desde la plataforma de desarrollador de Facebook. En el sitio de desarrollador, pulsamos en la pestaña Apps y copiamos el identificador de la app. Lo pegamos en el primero y en el segundo string, con la diferencia de que en el segundo string escribiremos FBE al inicio del identificador. Entramos a la configuración avanzada de la app, buscamos el token de cliente, lo copiamos y lo pegamos en el tercer elemento string. Ahora copiaremos los siguientes metadatos en el apartado Application del archivo Manifest. De igual manera, copiaremos y pegaremos en el apartado Application del archivo Manifest las siguientes actividades. Agregamos también en el Manifest el permiso de acceso a Internet. Copiamos el nombre del paquete de nuestra app desde el Main Activity y lo pegamos en el campo de texto de la plataforma de desarrollo que lo solicita. En el nombre de la clase principal, colocaremos el nombre del paquete, seguido de la clase Main Activity,
ya que de antemano conocemos qué es la clase predeterminada en este ejemplo. Para comprobar cuál es nuestra clase predeterminada, nos dirigimos al archivo manifest, y la actividad que contenga la instrucción, intend action main, significa que es la actividad principal o punto de entrada de nuestro proyecto. Procedemos a guardar los cambios y continuamos con la configuración. Vamos a proporcionar ahora la clave de desarrollo para la activación de nuestra aplicación. Esto lo haremos mediante el comando keytool, dependiendo del sistema operativo con el que se cuente. En este ejemplo, copiaremos el comando correspondiente a Windows y lo pegaremos en la terminal de Android Studio. Sin embargo, en Windows necesitamos contar con la biblioteca OpenSSL para lograr obtener la clave de desarrollo. Además, tenemos que modificar el comando, proporcionándole las rutas solicitadas. Vamos a descargar la biblioteca desde el enlace proporcionado en el sitio de la documentación. Seleccione la versión de acuerdo a su sistema operativo. En este caso, descargamos la versión para 64 bits. Descomprimimos el archivo en el disco C, entramos en el directorio bin, y copiamos la ruta a dicho directorio. En la terminal de Android Studio, recuperamos el comando keytool que ejecutamos previamente y ajustamos las rutas en el comando, eliminando las comillas y pegando la ruta hacia la biblioteca OpenSSL, así como proporcionar el nombre de usuario de nuestro equipo. Una vez aplicados los cambios, ejecutamos el comando y copiamos la clave resultante. Pegamos la clave en la plataforma, en el campo de texto hashes de clave. Corregimos el error reemplazando el último carácter por un signo de igual y guardamos los cambios. La dependencia de Facebook nos facilita la integración de un botón ya asociado con las funciones de inicio de sesión. Sin embargo, en la aplicación de este ejemplo no vamos a utilizarlo, ya que visualmente no se ajusta a lo que buscamos, a pesar de configurarlo. Conservaremos el botón que ya tenemos diseñado, e iniciaremos sesión empleando el objeto Login Manager. Ahora vamos a agregar el recurso identificador de redireccionamiento de Firebase en la configuración de la app. En Firebase, en el acceso de autenticación de Facebook, pulsamos en el botón Editar configuración y copiamos la URI de redireccionamiento. En el panel de la plataforma de desarrollador de Facebook, accedemos a la personalización del botón de inicio. Accedemos a la configuración, buscamos el campo de texto correspondiente a la URI de redireccionamiento, pegamos dicha dirección y guardamos los cambios. También, vamos a permitir la lectura del correo electrónico del usuario desde la aplicación. Dentro de la pestaña Permisos, pulsamos en el botón Agregar para otorgar el permiso de lectura del correo. Bien, es tiempo de implementar la autenticación de Facebook. Desde la documentación, copiamos la siguiente línea de código, la cual vamos a declarar como una variable global, que servirá para la administración de llamadas con el SDK de Facebook. Ahora integramos el botón del XML en el Main Activity. Le proporcionamos el evento clic al botón, el cual llamará a la función de inicio de sesión con Facebook. Crearemos a la función Login Facebook siguiendo la documentación. Copiamos el siguiente bloque de código, lo pegamos en la función Login Facebook que recién creamos, y añadimos sus bibliotecas. Llamamos a la variable global, Callback Manager, mediante el nombre del objeto que la contiene, que en este caso es global. Vamos a eliminar la siguiente línea, ya que no utilizaremos el inicio de sesión a través del botón de Facebook. En su lugar, iniciaremos sesión con el objeto Login Manager.
Añadimos la biblioteca de la clase Arrays, la cual contendrá la colección de elementos permitidos del usuario al inicio de sesión, como lo pueden ser el perfil y el correo. En este caso, solo solicitaremos el permiso de lectura para el correo. Agregamos la biblioteca de Login Manager y reemplazamos el llamado del botón con el de Login Manager para el llamado de la función Register Callback, que se encargará de realizar el llamado al inicio de sesión de Facebook. Register Callback recibe como argumento a la variable global Callback Manager, la cual llama al diálogo o sitio del inicio de sesión de Facebook a través de la función OnActivityResult y se lo proporciona a Login Manager. También recibe como argumento un objeto que contiene a la interfaz Facebook Callback, la cual es llamada al finalizar el inicio de sesión, recuperando la credencial del usuario y, en nuestro caso, autenticándonos con Firebase. Regresamos a la documentación y copiamos la función OnActivityResult, que como ya lo hemos comentado, nos ayudará a recuperar el resultado del llamado al inicio de sesión. Es decir, el diálogo, sitio o interfaz gráfica de autenticación de Facebook. Ahora copiaremos desde la documentación a la función Handle Facebook Access Token, la cual se encargará de recuperar la credencial del usuario y autenticarnos con Firebase. Proporcionamos las bibliotecas necesarias para la recuperación de la credencial o cuenta del usuario. Reemplazamos el objeto AUS por la clase Firebase AUS, que es la clase principal que invoca al SDK de autenticación de Firebase. Obtenemos una instancia de esta clase por medio de la función getInstance, la cual nos permitirá llamar a las funciones responsables del registro o inicio de sesión de un usuario en la plataforma. En este caso, la función que necesitamos invocar es SignInWithCredential, que recibe como argumento la cadena o token que identifica la credencial del usuario. Reemplazamos los condicionales if y else por los condicionales de la función Login Firebase que implementamos en un video previo de este canal. Dicha implementación permite al usuario validado en la plataforma ingresar a la activity de bienvenida mediante la instancia intent. Únicamente cambiaremos el mensaje del condicional else y el proveedor del servicio de autenticación por Facebook, tanto en el parámetro que se envía a la activity de bienvenida, como en la función que guarda la sesión a través de la interfase CheID Preferences. Finalizamos la implementación, agregando el cierre de sesión de Facebook en la función de eliminación de los datos de sesión, al presionar el botón salir en el activity de bienvenida. Es momento de ejecutar la aplicación en el emulador. Muy bien, funciona el llamado hacia el inicio de sesión. En esta pantalla, el navegador Chrome nos solicita que registremos una cuenta para facilitar la comunicación entre dispositivos. Por ahora vamos a elegir el uso del navegador sin una cuenta para ir directo al inicio de sesión de Facebook. Antes de colocar los datos de la cuenta, es importante mencionar que la aplicación se encuentra en modo desarrollo, por lo que no permite iniciar sesión con cualquier cuenta de Facebook que no sea con la que nos registramos como desarrollador. Es decir, la cuenta con el rol de administrador. Anteriormente era posible crear perfiles de Facebook para probar el inicio de sesión. Sin embargo, por el momento está deshabilitada dicha función. En el apartado Roles, podemos ver la cuenta de administrador, que es con la que vamos a iniciar sesión en Facebook desde nuestra aplicación. Al iniciar sesión en Facebook con una cuenta distinta a la del administrador, nos aparecerá el siguiente mensaje de error. Para poder iniciar sesión con cualquier cuenta, debemos realizar el proceso de revisión y publicación de nuestra aplicación, indicado por la plataforma. Bien, una vez que ingresamos los datos de la cuenta, pulsamos en el botón Login para iniciar sesión. Guardaremos la información de inicio de sesión para evitar ingresar nuevamente los datos de la cuenta.
Debido a las pruebas de la implementación, ya habíamos iniciado sesión con anterioridad, hecho que se nos informa en pantalla. Vamos a pulsar en el botón para continuar el inicio de sesión con esta cuenta. Muy bien, hemos logrado el inicio de sesión con Facebook, por lo que hemos navegado hacia el Activity de bienvenida, donde se muestra el correo del usuario y el proveedor de servicios de autenticación, que en este caso es Facebook. Veamos en Firebase el registro del nuevo usuario. El usuario se registró exitosamente y también se puede observar a Facebook como el proveedor que le ha brindado el servicio de autenticación. Vamos a detener la ejecución de la aplicación desde el emulador, sin salir de la sesión iniciada, para probar el guardado de la sesión con Shared Preferences. La implementación del almacenamiento de sesión, la puede consultar en videos previos de este canal. La sesión ha sido almacenada sin ningún inconveniente. Vamos a eliminar los datos almacenados de la sesión, presionando en el botón Salir. Detenemos la aplicación desde el emulador y la ejecutamos nuevamente. Listo, sesión eliminada. Vamos a iniciar sesión una vez más con Facebook. La cuenta ha sido detectada y no fue necesario volver a ingresar los datos de inicio de sesión. Muy bien, sesión iniciada con Facebook. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.